bendiciones a los que se están conectando. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Vamos a esperar un momento para empezar a estudiar. Saludos para los que están conectándose. Qué bendición verles. Es increíble poder estar nuevamente con ustedes. Había estado un poquito enfermo. Le doy gracias a Dios que me siento muy bien. He comenzado esta transmisión unos minutos antes porque quiero platicar algunas cosas con ustedes. Hace un ratito estaba haciendo la oración de las 6 de la tarde y terminé la transmisión. Estuvimos haciendo oración especial por las personas que tienen COVID-19. Y hace ratito me escribió una persona y quiero que oremos por ella. Norma Larriba, saludos mi hermana. Ayúdenme a orar, por favor, porque esta persona que me escribió me dice lo siguiente. Déjeme busco el mensajito. Me dice: pastor, Dios lo bendiga, soy Patti, la hermana Patti Durán. Mi hijo y mis nietos salieron positivos, por favor les pido la oración por ellos, Dios les bendiga. Aquí les acabo de, no sé si se alcance a ver. ¿Qué les parece si me ayudan a orar por Patti García? Ella me parece que es de aquí del estado. Vamos a orar, ayúdenme a orar para que Dios pueda traer sanidad sobre la vida de ella. Ella, su hijo y sus nietos están batallando con el COVID y yo quiero pedirles que me ayuden a orar. ¿Podemos orar juntos? Amén. Leslie, bendiciones, qué bueno que ya estás lista para estudiar. Oramos. Señor Jesús, hoy te presentamos la vida de Patti García. Te pedimos que te glorifiques en sobremanera sobre ella. Ella nos escribió pidiendo que oráramos porque tanto ella como su hijo y sus nietos están padeciendo del COVID. Solamente tú los conoces, solamente tú sabes cómo están. Yo te pido en esta noche que te glorifiques en sobremanera sobre la familia García. Sánale, Señor. Extiende tu mano de poder y glorifícate en sobremanera para que una obra grande sea manifiesta en ellas y en ellos. Yo te pido que te glorifiques, por favor, Señor, sobre Patti García. No me pasó los nombres de su hijo y sus nietos, a lo mejor por seguridad, pero tú sí los conoces, Señor. Declaramos que tu mano de poder está obrando sobre ellos. Ellos hicieron la prueba, Señor, salió positiva. Pero yo te pido que te glorifiques, que obres hoy, que extiendas su mano hasta la ciudad de San Pedro, Coahuila, Señor, y te glorifiques sobre ellos. Ten cuidado de sus vidas, Señor. Mucha gente tiene miedo de decir, Señor, que dieron positivo al virus por causa del rechazo social. Pero yo te pido, Señor, que tú les convicciones para que ellos tengan paz, esperanza, gozo en su corazón y que tú hagas una obra increíble en Patti, en su hijo y en sus nietos, Señor. No sabemos la edad de sus nietos, pero cuida a estos pequeños que también dieron positivo en la prueba del COVID-19 y glorifícate, Señor. Permite que más gente pueda conectarse con nosotros y que pueda tener la confianza para decirnos su situación y poder estar orando específicamente y ya no orar solamente generalmente, decir sana a los que tengan COVID, sino poder orar por ellos a través de sus nombres y apellidos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, hermano. Amén. Bien, vamos a esperar unos momentos. Déjame entrar aquí a saludar a los que se están conectando. Gustavo Mendieta, bendiciones. Dios le prospere siempre y le añada mucha bendición. Rodolfo Samuel Pérez, hermano, muchas bendiciones para ti. Gaby Gómez Zúñiga, saludos. Hace mucho que no nos vemos. Espero que se encuentren de lo mejor, que se encuentren bendecidos y que estén con el favor de Dios sobre sus vidas. Y a los que no me aparecen aquí, que lo están viendo. Reina Reyes, saludos. Adi, Dios te bendiga, Dios te prospere. Marlene, Dios te bendiga, prima. Dios te prospere en sobremanera.
mándame el nombre de la amiga que me dijiste que orara por ella porque no encontré el mensaje. Para ahorita nos quedan 5 minutos para aprovechar el tiempo y orar por ella antes de entrar al tema de Génesis. Bien, tú que estás entrando, bienvenido. Estamos en el IBA, eso es Instituto Bíblico Ágape, y estamos estudiando la materia de Génesis 1. La materia de Génesis 1, si te acabas de conectar, tiene como objetivo estudiar los primeros 11 capítulos de Génesis, que tienen a su vez todo el relato de la creación y todo el relato en 11 capítulos de la historia del mundo. Del Génesis 12 en adelante se nos empieza a hablar acerca de la historia de Abraham, de sus descendientes y del pueblo de Israel en específico. Así que prepara tu corazón, ve rápido por tu tablet, por tu pluma, por tu lápiz, por tu libreta y haz anotaciones. Yo te quiero desafiar a algo. La mejor manera es agarrar tu Biblia y aquí en tu Biblia empezar a hacer anotaciones. Fíjate bien, hay un experimento muy sencillo que demuestra cuánta capacidad de retención tenemos. Y ese experimento es muy sencillo. Imagínate que tú te metiste a la predicación de ayer o la de antier o la del domingo. Si yo te diera una hoja y te pidiera, por favor, escribe cuál fue el tema y qué es lo que te acuerdas que dijo el predicador. Muchos de nosotros probablemente nos acordaríamos de 3 a 5 palabras, tal vez un párrafo completo. Por eso es necesario que tomemos muy en serio nuestro estudio de la palabra de Dios, porque es a través del estudio en el que podemos recibir la revelación de Dios que nos ayuda a madurar en cada área de nuestra vida. Y una manera muy sencilla de hacerlo es haciendo anotaciones en la Biblia. Cuando de repente suelte algún término, alguna raíz en hebreo o en griego, anótala ahí arriba de la Biblia. Tú puedes anotar aquí en la Biblia, anótala sin problema. Y cada vez que leas el pasaje te vas a acordar. Entonces, quiero que me ayudes a orar antes de proseguir. Ahora sí con el Génesis. Se llama Josefina. Marlene me pidió que oráramos por Josefina. Josefina está pasando por situaciones difíciles. Ha estado un poco desesperada y el Marlene le ha dado palabra y ha tratado de calmar un poco su mente porque está angustiada y se siente sola, es madre soltera. Así que te pido que me ayudes a orar. Pero antes de orar, dame nada más unos segundos para conectar mi computadora que se está acá muriendo y te dejo con esta canción. Sí, vamos a orar antes de comenzar con la materia de Génesis por Josefina. Vamos a orar por ella. Señor, te presentamos la vida de Josefina en esta noche. Es una madre soltera, está batallando mucho con su mente. Trae paz a su mente, a su corazón. Glorifícate, por favor, Señor, y permite que ella pueda tener paz y esperanza, Señor, en su vida. Yo te pido hoy por Josefina, yo te pido que trates con ella, que le quites toda angustia, que le quites todo afán, toda ansiedad y que le pongas mucha calma en su corazón, en su mente, en todo su ser. Haz una obra grande, Señor, y permite que Josefina pueda conocerte a través de escuchar estos mensajes y todos los que le manden. Y también permite que Josefina pueda encontrarte, porque cuando la gente se encuentra contigo, tú le cambias, Señor, la vida por completo. Te damos gracias en esta preciosa noche por este tiempo de Génesis. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos que nos hables. Necesitamos desafiarnos a nuevas cosas y aprender cosas de tu palabra. Así que te pido que nos ayudes. Abre nuestro entendimiento. Disipa toda tiniebla, toda duda, Señor, toda incredulidad. Y permítenos escuchar el mensaje de tu palabra y poder estudiar juntos y desmenuzar los textos bíblicos para nuestra edificación. En el nombre precioso de Jesús. Si tú oraste conmigo, escríbeme ahí un amén, para saber que estamos en el mismo canal. Bien, ¿qué te parece si empezamos a estudiar? Te recuerdo que al terminar esta transmisión nos vamos a conectar por el Zoom. Así que prepárate. Si tienes de repente alguna pregunta, escríbela ahí, mándamela. Pero acuérdate que en el Zoom también vamos a poder estar en contacto y poder responder todas tus preguntas, tus inquietudes o hacértelas mucho más grandes de las que ya la tienes. Así que estudiemos.
Estuvimos hablando la última clase acerca de lo que Dios hizo en Génesis 1, específicamente cómo Dios en 7 días termina la creación, y nos quedamos en el día 6, donde Dios hace a los animales y al hombre. Y eso lo vimos de una forma muy genérica. Y hoy quiero darle un repaso pequeño a eso para poder recordar y de esa manera introducir el tema. Hoy vamos a estudiar específicamente la creación del hombre. Y vamos a estudiar, ojalá que lo hayas leído, Génesis 1 del 26 en adelante y todo el capítulo 2 de Génesis. La próxima clase vamos a estudiar Génesis 3, que tiene que ver con la caída del hombre. Vamos a responder la pregunta: ¿qué hacía la serpiente en el Edén? ¿Era realmente una serpiente o por qué la Biblia le llama de esa manera? Vamos a responder acerca de cómo Dios, a través de la desobediencia del hombre, trae juicio a cada uno, y vamos a ver la profecía que nos daría luz acerca de Cristo, que se encuentra en Génesis capítulo 3:15. Pero ahora vamos a estudiar lo que nos toca en este día. Bien, el día número 7 dice la Biblia que Dios descansó. Yo quiero que tú leas conmigo Génesis 1:7, si me haces favor de abrir tu Biblia, solamente para recordar un poco lo que dice. Ahora, yo quiero meterme en algunas preguntas y quiero que me ayudes a responderlas. Génesis capítulo número 1, verso número, déjame te digo qué verso es. Verso número 2 del capítulo 2. Dice la Biblia: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Verso 3: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, hay algunas preguntas que te quiero hacer. Acompáñame a estudiar. La primera pregunta es: ¿acaso necesitaba descansar Dios? ¿O por qué el escritor no deja de decirnos, o no omite decirnos que Dios descansó? Ahora, esta expresión, específicamente del verso 1 al 3, dice en la versión Telea: así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Esta parte nos da la primera expresión que tiene un perfil religioso exclusivamente, porque Dios empieza a traernos luz de que la idea del descanso está ligada con lo sagrado. Fíjate bien, Dios no descansó porque Él necesitara descansar, porque Él es Dios y Él no se cansa, sino que Dios, dentro de su obra de creación, de su obra creativa, Dios utilizó un día completo para reposar y se cuenta como parte de la creación. Y eso tiene que ver con la importancia de aprender a dedicarle tiempo a cada cosa, y de entre todo eso dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Aprender a dedicarle un tiempo a Dios. Esta frase de Dios bendijo ese día o Dios santificó ese día es una frase eminentemente religiosa que está vinculada con la idea de adorar a Dios. Es decir, tú puedes obrar 6 días de tu semana como tú quieras y puedes gastarlos como bien te parezca, pero no se te olvide que Dios ha dejado uno de esos días de la semana para que tú puedas adorarlo a Él. Tenemos que aprender a adorar a Dios y tenemos que aprender a apartar tiempo. Es decir, Dios nos enseña que Él tuvo tiempo para todo. Tuvo tiempo para crear, tuvo tiempo para separar, tuvo tiempo para decirle a la tierra, al mar, a las aguas que produjeran. Tuvo tiempo para soplar aliento de vida en el hombre, pero también tuvo tiempo para descansar. Y a veces se nos olvida ese pequeño concepto y entonces nos metemos en un conflicto porque no descansamos, porque trabajamos 20 horas diarias, o por lo menos eso es lo que quisiéramos, para que nos paguen más, y estamos afanados trabajando y ocupados, y se nos olvida descansar, porque nuestro cuerpo ocupa descanso, nuestra mente ocupa descanso, pero sobre todo descansar en Dios. Hay que recordar las palabras dichas por Cristo que versan: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque en mí van a encontrar descanso. De tal manera que el séptimo día es un día de descanso que tiene que hacernos entender que es necesario descansar. Dentro de toda su obra creativa, Dios descansó. Y Dios quiere enseñarnos que necesitamos ese descanso
En medio de todo nuestro ajetreo diario y semanal necesitamos aprender a descansar, pero ese descanso no debe ser en el sillón con unas palomitas, una coca y con el control viendo ahí la película de Rambo, de Regreso al Infierno, sino que ese descanso tenemos que aprender a usarlo para adorar a Dios. Por eso es que dice la Biblia, Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Dios santificó. La palabra santificar tiene que ver con poner aparte, con apartar, con separar. Y Dios apartó el séptimo día de los otros 6 días para que entonces en ese día el hombre se dedique a adorar a Dios. Por eso es importante que tú aprendas a dedicarle a Dios tiempo en tu día, tiempo en tu semana. Tú puedes hacer como bien te parezca en el tiempo que Dios te dé de la semana para trabajar, para ir con tus cuates, para irte un rato a jugar golf en el campestre, pero tienes que aprender a dedicarle tiempo a Dios. Y en medio de dedicarle tiempo a Dios, Dios te va a bendecir como no tienes tú una idea. Trabajar 7 días a la semana, no darle tiempo a Dios, ¿qué es lo que significa? Trae juicio de parte de Dios para todos nosotros. Ahora, esto significa que debemos de apartar el séptimo día como tal, como por ejemplo algunos afirman, específicamente los adventistas, que dicen que es el sábado el día que se tiene que apartar y no el domingo. Bueno, hay algunas cosas que quiero decirte al respecto. En primer lugar, por aquí no aparecen los días como los conocemos con el nombre que tenemos, porque eso es algo muy posterior. Incluso los días nosotros les llamamos de cierta manera un poco influenciados por algunos planetas, ¿no? Pero si bien es cierto, Dios no instituye aquí un día específico para que le adoren o para que ese sea el día de adoración a Dios, sino más bien nos mete en la idea de que tenemos que aprender a honrarle en medio de toda nuestra jornada laboral. Por eso es importante que no luego caigamos en el extremo religioso de decir es que es el sábado o es que es el domingo. Y si bien es cierto, hoy como práctica tenemos el domingo como el día del Señor, y en nuestro calendario semanal dice que el domingo es el primer día de la semana. Otros pueden adorar a Dios y pueden dedicarle a Dios el martes o el miércoles, pero es necesario que no se nos olvide la esencia del descanso. El descanso, sea el día que vayas a escoger, tiene que ser para honrar y glorificar a Dios con tu vida y con tu familia. ¿Te parece bien? Ahora vamos a centrarnos solamente en la creación del hombre. Yo no sé si tú leíste Génesis 1 y Génesis 2, pero si lo leíste entonces habrás notado que Génesis 1 tiene un relato diferente de cómo Dios crea al hombre y Génesis 2 tiene otra historia totalmente distinta. ¿Cómo? Bien, Génesis 1 relata que Dios crea en el último lugar al hombre, varón y hembra los crea. Dios primero empieza a amueblar la tierra, y después de que ya la tierra está amueblada, que ya la tierra está lista, que tiene todos los ingredientes para poder tener vida o para hacer posible la vida, entonces Dios luego pone al hombre. Pero Génesis 2 relata algo totalmente distinto, y lo que Génesis 2 dice es que Dios primero crea al hombre y después crea todo lo demás. Acto seguido, Dios le hace una ayuda idónea a Adán. Algunos afirman que estos son relatos complementarios. Dicen, bueno, es que Génesis 1 y Génesis 2 son relatos que se complementan y que se tienen que estudiar juntos y que no se contradicen entre sí. Pero a mi parecer eso es una falacia, porque si tú estudias los relatos son diametralmente opuestos. Porque por ejemplo Génesis 1 narra la creación del universo de una manera totalmente diferente a como se narra en el capítulo número 2. Por ejemplo, estudiamos un poco de esto, nos metemos en un problema de ver cuál de los dos relatos es el que tiene la validez, y la respuesta es sencilla: los dos valen. Y es que el autor los quiso poner ahí no porque se haya equivocado, sino porque él quería enseñarnos dos facetas distintas y enseñarnos dos principios distintos. Por ejemplo, el primer relato dice Génesis 1:27: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Segundo relato, Génesis 2:7-18 dice: entonces Adonai el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Adonai el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora, el primer relato nos habla del hombre en sociedad. Es decir, el hombre es creado como lo último de la creación de Dios y es metido en un
lugar o en un mundo donde Él no está solo, sino que donde Él cohabita con los animales, cohabita con las aves del cielo, cohabita con los peces, cohabita con las plantas, y eso le da un sentido muy especial porque le da un sentido de responsabilidad al hombre. Tenemos un sentido ahora en el que tenemos que aprender que no estamos solos y que no debemos de pensar egoístamente como solos, sino que tenemos que aprender a preocuparnos por lo demás que Dios puso en el mundo. Y esa es una de las cosas que siempre se nos olvidan, porque el hombre es el mayor virus de este planeta. Porque es el hombre el que destruye, es el hombre el que empieza a destruir la creación, el que se empieza a empoderar de la creación, y entonces al hombre se le olvida que Dios lo creó en medio de una sociedad. Y entonces cuando recordamos que Génesis 1 dice que Dios, cuando pone al hombre en el Edén y lo crea, no está solo, sino que está rodeado de toda una creación, y luego que Dios le da al hombre el señorío de la creación, entonces entendemos que Dios quería y quiere aún que nosotros seamos los que nos encarguemos de hacer que funcione esto, lo que se llama simplemente en el mundo madre naturaleza. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte una responsabilidad muy especial por las plantas, por los animales, por el agua, por no acabarnos el agua, por no acabarnos todo lo que Dios nos dio. El segundo relato en Génesis 2 es un relato que se nos habla no del hombre como sociedad, sino del hombre como individuo. Y tiene que ver ahora sí específicamente con las necesidades del individuo. Y por eso dice la Biblia en Génesis 2, cuando relata la historia de cómo Dios creó al hombre, que no se halló una ayuda idónea para el hombre. Y por eso es que Dios tiene que hacerle una ayuda idónea. Y cuando Adán la ve y se emociona, dice: esto será llamado varona porque salió de mi carne. Génesis 1 relata al hombre en sociedad, pero Génesis 2 relata al hombre en lo individual, que no puede vivir solo, sino que necesita una ayuda idónea, y que esa ayuda idónea siempre será una mujer. Y no importa si hoy todavía en día la gente quiera afirmar y quiera decir que tú puedes encontrar tu ayuda idónea en un hombre, si eres hombre, en una mujer, si eres mujer, o en un niño, si eres un anciano, como todas las desviaciones sexuales que hoy conocemos, sino que Dios instituyó que para que el hombre fuera complementado se necesita una mujer, y para que la mujer fuera complementada se necesita un varón. Y esto es bien interesante. Ahora, yo quiero meterme en algo todavía más especial y más profundo, porque vamos a centrarnos en el relato de Génesis 1, ¿cierto? Génesis 1:26 dice al respecto, dice la Biblia: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Por un lado, Génesis 1 dice que Dios crea al mismo tiempo al varón y la hembra, pero Génesis 2 dice que Dios crea al hombre primero y después crea a la mujer o a la varona. Y esto es bien interesante, porque por un lado en Génesis 1 encontramos a un Dios que pone la responsabilidad en los dos, y que pone su belleza en los dos, y que pone su identidad en los dos, y que delante de Dios tanto hombres como mujeres son iguales. No vale más tú, varón, no vales tú más que una mujer, ni eres más de más estima delante de Dios que tu mujer en absoluto, sino que Dios los creó tanto a varón y a hembra y los hizo especiales, y a cada uno de ellos Dios le dio una capacidad y le dio algo de él de manera distinta. Por eso las mujeres son tan distintos a los hombres. Y yo quiero que nos centremos en eso, porque cuando dice la Biblia y creó Dios al hombre, muchas personas piensan que aquí se refiere al varón. Aguas, porque no es así. Cuando tú leas y creó Dios al hombre, la palabra en hebreo que se usa para hombre es Adam. Adam, ¿escuchaste bien? Adam. Y Adam no significa varón. Adam significa o hace referencia a la humanidad. Entonces Adam no define o no distingue entre sexos, sino que Adam hace referencia a la humanidad que Dios creó. Y por eso dice después, y creó Dios a Adán a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y después el escritor es muy específico y utiliza las palabras en hebreo, ahí anótalas. La palabra en hebreo para varón es ish, ish, y la palabra en hebreo para hembra o para mujer es isha, I-S-H-H-A-H, isha. Entonces el texto diría así: y creó Dios a Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Ish y Isha los creó. Es decir, Dios empieza a tratar y empieza a crear al ser humano, a la humanidad, y entonces Dios crea dos distintos, crea
Aish, que es el hombre, y Aisha, que es la mujer. Entonces Dios le da a cada uno ciertas partes de él que son muy distintas. Por ejemplo, las mujeres son bastante sensibles, como Dios es sensible. La mujer tiene de parte de Dios un perdón increíble, y la mujer puede perdonar 1000 veces, así como Dios perdona 1000 veces a sus hijos por todo lo que hacen. El hombre tiene otras características de Dios que vamos a estudiar sin problema en un rato más, pero yo quiero decirte que cuando Dios crea al hombre, y refiriéndome al hombre por el ser humano, a la humanidad, Dios crea, tú puedes creer dos cosas. La primera es que Dios creó en el mismo tiempo y en el mismo periodo al hombre y a la mujer, o puedes creer que Dios creó primero al hombre y después de haber creado al hombre, creó a la mujer. De cualquiera de las dos formas, tú tienes que creer que tanto el hombre como la mujer valen lo mismo delante de Dios. Esta corriente extremista del feminismo y del machismo no tiene nada que ver con la fe, porque el que tiene su fe bien centrada en Dios sabe que tanto el hombre y la mujer son igual de responsables delante de Dios y son igual de valiosos. Y así como Dios usó a Sansón y levantó jueces del calibre de Sansón, pues también Dios levantó mujeres para que se erigieran como jueces en Israel, porque Dios va a usar tanto a los hombres como a las mujeres. Y cuando tú, mi querido varón que me escuchas, no quieras tomar tu lugar, entonces Dios va a levantar a una mujer y tú vas a decir ¿por qué? Y Dios te va a decir porque tú no tomaste tu lugar. Tenemos que darle lugar a la mujer. El ministerio de la mujer tiene que levantarse fuertemente en las iglesias, tiene que levantarse fuertemente en las colonias, porque la mujer por mucho tiempo erróneamente ha sido menoscabada. En el tiempo de los romanos, la mujer era una cosa sin valía, era casi como una res mancipi, como una cosa. De tal manera que cuando, fíjate nada más lo que te estoy diciendo, que cuando un hombre adulteraba con la mujer de otro, eso era un daño a la propiedad. Suena ridículo, ¿no? Cuando tú te acostabas con la mujer de otro, tú le estabas dañando su propiedad, porque la mujer era vista como solamente una propiedad, como cualquier cosa que puede ser enajenada, que puede ser vendida, que puede ser tirada. Pero nunca, nunca, nunca podemos encontrar eso, porque delante de Dios tanto los hombres como las mujeres son de gran estima. Incluso el apóstol dice que ya no hay varón ni hembra, no hay judío o griego, delante de Dios todos somos iguales. Entonces yo quiero que eso quede claro. Si está tu varón ahí, dale un codazo y dile, ya ves, trátame bien. Si está ahí tu mujer, dale también un codazo, pero más tranquilo, y dile, tú eres especial. Así que mi querido hermano, Dios creó al hombre y Dios creó varón y hembra. Y los creó no para que anduvieran agarrados como gallos, sino los creó para complementarse y para poder cumplir el propósito de Dios. Ahora, la primera pregunta acerca de la creación del hombre es, ¿para qué Dios creó al hombre? Voy a anotarla aquí. ¿Para qué Dios creó al hombre? Quiero que me digas ahí por mensaje, ¿para qué crees tú que Dios creó al hombre? Porque se basa mucho en la Biblia la razón por la que Dios creó al hombre. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Alguien alguna vez dijo que Dios creó al hombre porque como Dios es amor, Dios tuvo que crear algo que amar. Ahora, si Dios necesita crear algo para sentirse satisfecho, entonces no es Dios. Si Dios necesita crear algo porque le hace falta, entonces ya no es Dios. Entonces Dios no nos creó porque le hiciéramos falta. Él ya tenía todo un séquito de ángeles. De acuerdo a Job 38, cuando Dios está creando todo, Dios tiene muchos ahí que lo están viendo y que están aplaudiendo. Son los ángeles. Dios no se sentía solo, sino que por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que Dios nos creó para su gloria. El hombre fue creado para gloria de Dios. Otra vez voy a repetir eso. El hombre fue creado para gloria de Dios. Dios lo creó porque eso le trajo placer. Él dijo, voy a crearlo, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es creador, es creativo. Y Dios dijo, voy a crearlos para mi gloria. Y entonces cuando empezamos a estudiar para qué Dios creó al hombre, nos metemos en un concepto nuevo de fe. Porque entonces podemos leer en Efesios 1 del 4 al 6. Según los escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, fíjate esto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios dice que Dios nos creó. ¿Sabes para qué? Para darle gloria, para su gloria. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice aquí Concepción Mendieta, para gobernar la tierra. Esa era una de las razones que vamos a estudiar ahorita. David Osari dice, para que viviera la gloria de su creación. Claro, Dios creó al hombre para disfrutar de la presencia de Dios, y Dios los creó por su puro placer, por su puro afecto, porque Dios a eso le pareció bueno. Y Dios es un Dios que hace las cosas y las hace bien. Por eso es que la cereza de la creación es el hombre. Y Dios dijo, voy a crearlo para mi honra, para mi gloria y para que ellos me conozcan. Y eso es bien importante, porque cuando Dios crea al hombre, eso le dio placer a Dios y le trajo mucho. Si Dios se sintió satisfecho, le trajo mucha satisfacción haber creado al hombre y haber creado a la mujer. Y esto es bien interesante, porque Dios no nos creó entonces. Escucha esto, aquí se dan las desviaciones del hombre. Cuando tú no conoces para qué Dios nos creó, entonces podemos hacer cualquier cantidad de cosas y podemos sentirnos insatisfechos. Por eso una de las razones de que todas las civilizaciones antiguas sean religiosas es porque todas las civilizaciones antiguas tenían el vestigio de lo que un día fue su conexión con Dios. Y entonces, como sentían que les hacía falta algo, se ponían a adorar al primer palo que veían, a la primer piedra, y decían, voy a adorar al sol, voy a adorar a la luna. Y por eso todas las civilizaciones tienen en común ese sentido religioso, porque cuando Dios nos creó para su gloria, para honrarlo. Y hablar de su gloria es para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo con nuestra vida, para que Él pudiera hacerse ver en nosotros a través de la creación, y para que todo lo que nosotros hiciéramos le glorificara a Él. Por eso dice Romanos capítulo 3, capítulo 6, tienes que leerlos completos, que por cuanto todos han pecado, están destituidos ¿de qué? De la gloria. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para su gloria, pero luego el pecado lo aparta de su gloria. Luego Jesús viene y lo regresa a la conexión de gloria con el Padre. Y entonces hoy nosotros podemos tener nuevamente esa conexión que nos satisface, porque cuando tú te conectas con Dios, entonces tu vida es saciada, porque todo lo que el hombre necesita para ser feliz comienza en su espíritu y no en su alma, y tampoco en su cuerpo. Así que si hasta el día de hoy tú has buscado tu satisfacción en el cuerpo, comiéndote un montón de hamburguesas, comiéndote un montón de ribeyes, de cortes como el New York, como cualquier otro corte que se te ocurra, o tratando de meterle un montón de cerveza a tu cuerpo, o has tratado de hacerte tener felicidad a través del dinero y del placer, entonces estás errado, porque lo único que puede hacerte feliz y satisfecho en esta vida pleno es que te conectes otra vez con Dios, para que entonces tú empieces a cumplir tu propósito, que es darle gloria a tu Creador. Ahora alguien pregunta, bien, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Yo quiero dejarte esa pregunta. Respóndeme. Te voy a dar unos minutos mientras te leo aquí algunos textos. Yo quiero que tú me digas. Dice Armando Guevara Rodríguez, para que tuviera una relación con su Creador y ser guía de su creación. Correcto, hermano. Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y cuando el hombre pecó y dejó de relacionarse, porque el pecado nos aparta, entonces el hombre se sintió insatisfecho. Y es por eso que cuando nos volvemos a nuestro Dios, entonces volvemos a tener gozo, porque es Dios, entonces Él es sabio. La pregunta es, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Y dice por aquí Concepción Mendieta, si ya sabía cómo somos, ¿para qué nos creó? Es una pregunta bien interesante. Mándame tu respuesta. Quiero que me respondan 2 o 3, todos los que puedan. Si Dios sabía que el hombre iba a fallar, entonces, ¿para qué Dios nos creó? Y esta pregunta es válida. Esta pregunta es válida y es una pregunta que tenemos que hacernos cada día. Ahora, ¿Dios sabía que el hombre iba a fallar? Sí sabía. Hay 2 términos que quiero que empieces a estudiar. El primer término es omnisciencia y el segundo término es presciencia. No presencia, sino presciencia. Fíjate bien,
Yo no sé si te has dado cuenta, pero también en la Biblia podemos encontrar el término de presciencia. Quiero que vayas conmigo, déjame abrir mi Biblia, solo para que lo leas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la omnisciencia y la presciencia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 2. Aquí vamos a encontrar el término presciencia. Dice, elegido según la presciencia. Muchas veces cuando lees, a veces se te va, o tu mente o tu cerebro como que lo asimila con la otra palabra que es más común, que es la presencia, y decimos elegido según la presencia, pero no dice así, sino dice elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay una diferencia entre la omnisciencia y la presciencia, y quiero que tú la descubras, no te la voy a decir, pero allí se encuentra la respuesta a la pregunta, ¿para qué Dios nos creó si sabía que íbamos a fallar? Pero de todos modos quiero responderte que Dios, aunque sabía que íbamos a fallar, Dios nos creó como agentes libres. Ahora, tenemos que meternos en un conflicto teológico que es bien importante, porque hay un conflicto a través de los siglos, que es el conflicto de la predestinación y el libre albedrío, porque la gente, algunos por un lado dicen, bueno, es que todo está predestinado por Dios, y si bien es cierto, la Biblia habla de la predestinación, también es cierto que la Biblia habla del libre albedrío, y eso lo vamos a estudiar pronto en una clase de un lunes o de un miércoles. Quiero meterme a ese tema muy a fondo, para que entonces podamos ver que ni es necesario que nos vayamos al extremo de decir es que solamente los predestinados se van a salvar, y tampoco que podamos decir es que entonces todos tienen la capacidad de elegir, sino que podamos escoger un punto medio en el que sabemos que el hombre es un agente libre y que Dios le da la capacidad de elegir, pero que de todos modos la voluntad de Dios siempre se hace porque Dios es soberano. Entonces el hombre tiene que decidir lo que va a hacer, pero al final de todas las cosas el hombre va a terminar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero decirte que cuando Dios crea al hombre, Dios le da una libertad, así como se la dio a los ángeles, de decidir. Dios no fue un creador enojón, o fue un creador egoísta que dijo, los voy a hacer a estos como son unas marionetas. Dios pudo haber creado un mundo en el que todos le amaran y todos risa y risa, y que no existiera otra cosa, pero Dios dijo, voy a hacerlos como agentes libres para que ellos decidan. Y cuando vemos la rebelión de Satanás en Ezequiel 28, podemos ver cómo también Dios le dio la libertad a los ángeles de decidir, y es ahí en su decisión en la que ellos optan por darle la espalda a Dios, y la tercera parte de los ángeles entonces son enviados, o son más bien quitados del cielo, son excluidos del cielo y son enviados a la tierra. De la misma manera, aunque Dios sabía que el hombre iba a fallar, entonces Dios no los creó como robots biológicos, sino que los creó con un libre albedrío. Y aquí hay que dejar muy claro que si entonces Dios los hubiera creado para que pecaran, entonces el culpable del pecado sería Dios. Pero el culpable de la desobediencia no fue Dios, sino fue el hombre. Y específicamente para que entonces la gente no dijera, no, entonces como la culpa la tuvo Adán, yo no tengo por qué cargar con la culpa de él, entonces por eso envió a Cristo. Porque entonces el primer Adán falló en su misión y nos hizo o nos heredó el pecado. El segundo Adán, que es Cristo, nos heredó la vida eterna. Entonces esto es importante, porque si Dios sabía que Adán iban a pecar, ¿por qué los dejó? Bien, por un lado la Biblia muestra claramente que Dios es omnisciente. Job 37:16, Salmo 139 del 2 al 4, que dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 147:5, Proverbios 5:21, que no dejan en duda que Dios es infinito en conocimiento y que sabe todas las cosas que sucederán, que están sucediendo y que ya sucedieron. Pero también por otro lado la Biblia nos enseña y nos dice que Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Adán, sino que Dios ya estaba preparado. Y Dios, debido a que Él ya sabía cómo el hombre iba a decidir, entonces Dios ya tenía un plan para la redención del hombre, y ese plan era el Cordero del que Pedro dice que fue inmolado desde el principio de los tiempos.
Dios ya tenía todo detallado. Sin embargo, Dios, como es un Dios, un creador que tiene o que deja con libertad específicamente a su creación, que son los hombres, y a su creación angelical, entonces Dios deja que ellos sean los que decidan, porque si entonces estuviéramos obligados a amar a Dios, ¿qué caso tendríamos? Porque si entonces nosotros no tuviéramos la opción de amar a Dios o no amarlo, entonces ¿qué gloria le daríamos? Imagínate solo esto. Imagínate que tú sepas que estás embarazada y que le digas a tu esposo: ¿sabes qué? Vamos a ser papás, pero ¿sabes qué? No quiero que mi hijo nazca porque a lo mejor se va a enfermar, porque a lo mejor va a hacer cosas malas, porque a lo mejor nos va a abandonar, porque a lo mejor lo van a meter a la cárcel. Entonces, ¿cómo ves? Mejor vamos a abortarlo, mejor que no nazca. ¿Quién de ustedes diría eso? Al contrario, tú dirías: bueno, vamos a dejar que nazca, vamos a enseñarlo y que él tome sus decisiones, pero ahí estaremos para enseñarle. Y entonces Dios, en ese mismo concepto, dijo: voy a formar al hombre, varón y hembra los creó, los puso en el huerto, les dio las indicaciones, y aunque Dios ya sabía lo que iban a hacer, Dios dejó que ellos fueran los que tomaran sus decisiones. Al final, la vida es una vida donde nosotros aprendemos a vivir conforme vamos caminando. Pero si dejáramos que la palabra de Dios fuera la que nos guiara cada día, entonces no nos meteríamos en tantos problemas, porque si lo hiciéramos y obedeciéramos a Dios en todo lo que Él nos dice, entonces siempre nos iría bien. Dice Armando Guevara Rodríguez: omnisciencia, el que tiene conocimiento de lo que sucederá; presciencia, que Él conoce antes que pasen o sucedan. Excelente, hermano. Esas son las diferencias de una manera muy concreta entre la omnisciencia y la presciencia. Ahora, ¿por qué Dios los dejó ahí en el huerto del Edén? Pues sencillo, porque Dios tenía dos opciones: limitar el libre albedrío del hombre y convertirlo como en una máquina, o dejarlo libre y que él en toda la libertad decidiera qué hacer. Por eso hoy tenemos que decidir correctamente y tenemos que decidir acercarnos a Dios. Ahora, imagínate este ejemplo que es muy sencillo. Imagínate que tú un día llegas a la casa de tus papás y de repente tu hijo o tu hija más pequeña ve a sus abuelos y como que no los quiere saludar, y tú le dices: hija, hijo, ve, salúdalos, ve, dales un abrazo, ve, dales un beso. Y el niño te dice: no quiero, mamá. Sí, ve, cómo no, y lo agarras de la mano y lo llevas. ¿Tú crees que el abuelo de ese niño, cuando lo tome en sus brazos y le dé un beso y un abrazo, tú crees que va a sentirse bien de que ese niño, que esa niña lo abrace y lo bese sin ganas? Por supuesto que no, porque él sabe que no hay voluntad ni hay deseo. Pero otra cosa sería si cuando llegan a la casa del abuelo, lo primero que hace el niño es que se suelta de las manos de la mamá o se suelta de las manos del papá, va corriendo con el abuelo, lo abraza, lo besa, le dice: abuelo, te quiero. Entonces el abuelo sabrá que eso es algo espontáneo, que nace del corazón y de la voluntad. Así es Dios. A Dios no le interesa que lo que hagamos sea por obligación, sino por decisión. Por eso dice el Salmo 100: servid a Jehová con alegría. Lo que tenemos que hacerlo con voluntad. Por eso es que Dios dejó al hombre allí, para que entonces el hombre tomara sus propias decisiones. Pero también recordemos que nosotros seremos juzgados por las obras que hicimos o que dejamos de hacer. Y si no queremos ser juzgados por todo eso, entonces tenemos que juntarnos con Cristo, porque el que está en Cristo, entonces, hermano, ya no será juzgado, porque Cristo ya fue juzgado y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Dios no creó a una creación sin libertad, porque un mundo sin libertad es un mundo sin amor. Un amor obligado, donde tú estás con alguien porque te obligaron y te dijo tu papá: te vas a casar con ese hombre porque me conviene para mis negocios que te cases, y pobre de ti si te divorcias. Eso no es amor, eso es una frustración, eso es una desgracia. Pero si lo que te une a alguien es el amor y tu voluntad, entonces eso es algo hermoso. Y eso es lo que Dios hizo. Dios hizo al hombre libre. Dios lo amó, porque antes de que el hombre siquiera supiera que alguien lo amaba, que ese es Dios, Dios ya nos amaba. Y Dios quiere que cuando tú le conozcas, tú le puedas amar a Él de la misma manera. Dice Pela Rodríguez: Dios nos dio la libertad de nosotros decidir, y los que decidimos a seguirlo a Él, lo hacemos por amor a Él. Claro, cuando nuestras convicciones no son correctas porque se basan en la religión o en la obligación, entonces a Dios no le agradan. Si tú vas a la iglesia porque te obliga tu esposo, porque te obliga tu papá, o porque te obliga tu propia conciencia,
no le agrada a Dios, porque Dios conoce tus pensamientos y tu corazón. Pero si todo lo que tú le das a Dios, lo que tú haces con Dios, lo haces por voluntad, entonces Dios, hermano, que conoce tus pensamientos, está siendo agradado por ti y va a recompensarte en su debido tiempo. Así que Dios no se equivoca, sino a Dios no se le salieron las cosas de control. Dios ya sabía que iba a poner al hombre, que el hombre iba a ser engañado por la serpiente y que el hombre iba a caer de la gloria de Dios. Pero Dios, como nos ama tanto, dijo: yo le voy a dar una segunda oportunidad. Y entonces acontece lo que le aconteció a Gomer. El libro de Oseas dice que Dios manda a Oseas y le dice: búscate una mujer, una ramera, búscate allá en la zona rosa una esposa. Va Oseas, la busca, la toma como mujer, tienen hijos, viven unos años, pero con el paso del tiempo esa mujer se vuelve al pasado, se vuelve a los padrotes y Dios le dice: ve, recógela otra vez. Así, Oseas va, la compra porque la habían subastado, y cuando la compra le dice: eres mía, eres doblemente mía. Así nosotros somos doblemente de Dios, porque Dios nos creó, pero también Dios nos compró con la sangre del Cordero, y ahora somos doblemente de Dios. Por eso yo te invito a que no retrocedas, a que no vuelvas a tu pasado, a que no escuches la voz del mundo ni la voz de la serpiente, sino que decidas seguir por tu voluntad y con amor a Dios con todo tu corazón, y serás bendecido. Ahora, la siguiente pregunta que quiero hacerte es esta. Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? ¿Estudiaste eso? Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 27. Sígueme con mucho cuidado, te lo voy a leer. Dice la Biblia: entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Primero, ¿por qué dijo hagamos? ¿Significa eso una pluralidad de dioses? ¿Significa que ahí estaban más de uno? No. Dios utiliza un mensaje o una forma inclusiva. Dios utiliza un lenguaje inclusivo, porque de acuerdo a Job 38, Dios no está solo creando al hombre, sino que hay ángeles. Las estrellas del cielo están allí observando la creación de Dios, y por eso es que Dios utiliza el mensaje inclusivo: hagamos. Así como cuando la mamá le dice al esposo y a los hijos: vamos a hacer tortillas de harina, pero la que las va a hacer es ella, pero los que van a disfrutar de las tortillas somos todos. Por eso dice vamos. Por eso es que leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo quiero decirte algo que me pareció algo bastante importante, importantísimo. La Midrash comenta que Dios consultó con los ángeles si le convendría crear al hombre o no. ¿Acaso Dios tiene que consultar a sus criaturas para hacer algo? ¿Acaso Dios no puede tomar decisiones por él solo? Por supuesto que no. Ahora, simplemente es una enseñanza de humildad, y significa que cuando tratan los estudiosos de darle explicación a esto, pues eso es la Midrash, es parte del estudio de lo que se dijo, de lo que se cree de algo de la Torah. Entonces ellos afirman que Dios está allí junto con sus ángeles y les dice: vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza. Pero en el verso 27 Dios afirma, o el escritor afirma: y creó Dios. O sea, aunque Dios dice vamos a crearlos, el que los crea, ¿quién es? Dios. Y utiliza el singular, porque Dios en la concepción israelita, hebrea y judía siempre será uno solo. Recuerda que nuestra fe no es una fe propia, es una fe prestada de los israelitas, de los hebreos. Y por lo tanto, para estudiar a Dios, ni siquiera tenemos que meternos en el estudio de los primeros concilios de la iglesia, porque nuestra fe no proviene de Roma, nuestra fe proviene de la fe judía. Y los judíos no pueden asimilar a un Dios en tres personas, no pueden asimilar a más de un Dios, sino que solo pueden asimilar a un solo Dios. Por eso la base de su credo es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. Pero eso te lo voy a explicar en otra ocasión. Ahora sigamos leyendo Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra Selem. Anótela ahí, imagen, en el hebreo se dice Selem, S-E-L-E-M. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra Selem, conforme a nuestra Demut. La palabra semejanza deriva del hebreo Demut, D-E-M-U-T, Demut. Hagamos al hombre a nuestra Selem, conforme a nuestra Demut, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su Selem, a imagen de Dios lo creó, Ish y Isha los creó. Eso dice en el hebreo. Esto es bien importante, porque hay dos palabras que hoy nos van a dar luz
de por qué y para qué fue creado el hombre y cómo fue creado el hombre. Dios creó al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiero que te acuerdes y que te grabes estas dos palabras, imagen y semejanza. Imagen proviene del hebreo selem y semejanza proviene del hebreo demut. Y esto es importante que lo estudiemos, porque cuando tú y yo lo estudiemos, entonces vamos a saber qué significa cada una de ellas. Qué significa selem y qué significa demut. Yo no sé si alguien de ustedes ya lo estudió y quiera compartirme ahí qué significa selem y qué significa demut. Ahora, la palabra selem significa literalmente o hace referencia a una estatua. ¿Sí? Eso es la traducción más sencilla. Selem es usado cuando se habla de la idolatría de otros pueblos, de cómo se hacían imágenes. Selem, imagen. Y cuando se habla de Selem, se habla acerca de cómo Dios nos crea en una réplica exacta, no corporalmente, porque Dios es espíritu, y según Juan 4:24, Dios es espíritu, y los espíritus no tienen algo, o no tienen cuerpo como nosotros lo conocemos. Entonces no podemos asimilar que Dios nos hizo a su imagen, hablando del molde, porque la palabra selem hace referencia al molde. La imagen la estatua, que es la traducción más aproximada, es simplemente una réplica de algo, ¿no? Entonces nosotros somos una réplica de Dios, pero no en lo corporal, sino en lo espiritual, porque nosotros somos seres espirituales. La diferencia entre los animales y el hombre es que los animales no son seres espirituales porque no se conectan con Dios, pero el hombre sí es un ser espiritual que se puede conectar con Dios. Por eso la palabra selem, que se tradujo como imagen, hace referencia a esa representación o a esa forma en la que fuimos creados, que está basada en la forma espiritual de Dios. La palabra demut, que fue traducida como semejanza, es una palabra que tiene que ver con un concepto un poco más abstracto, que tiene que ver con los conceptos de Dios, que tiene que ver con su naturaleza, con sus características y sus cualidades. Y cuando estudiamos las características de Dios, encontramos que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es creativo. Y cuando Dios nos hace, Dios nos dota de esas mismas capacidades. Ahora, yo quiero decirte algunas cosas que a lo mejor te van a interesar, porque de acuerdo a los estudiosos, específicamente a los estudiosos hebreos, ellos no pueden asimilar que cuando Bereshit o Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, se refiere específicamente a lo corporal, porque para ellos simplemente lo corporal no puede heredar a Dios, ¿no? Simplemente está fuera de su concepto. Por eso es que ellos hacen una diferencia entre lo espiritual y lo material. Ellos dicen, si Dios se hubiera querido referir al aspecto físico y a la configuración física, entonces hubiera escogido o hubiera dicho estas palabras. En vez de decir las palabras selem y demut, hubiera escogido las palabras toar, que es aspecto físico, y tabnit, que es una configuración exacta. Pero el escritor no escoge estas que se refieren a lo material, sino escoge selem y demut, que pueden hacer alusión a la semejanza espiritual. Entonces, cuando Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos está diciendo que fuimos creados con la imagen espiritual de Él, pero también con todos los atributos que Él tiene, atributos que son específicamente exclusivos de Dios y que no los tiene ningún animal, sino que solamente los tiene el ser humano. Atributos como el amor. Uno puede amar, pero uno ama porque uno conoce a Dios. Y bien dice Juan que el que no ama porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando Dios nos hizo a su imagen y nos cargó de toda esa forma espiritual que Él tiene, y cuando nos hizo a su semejanza, que se refiere a que nos dotó de todas las cualidades que Dios tiene, que lo hacen único y que nos permitió a nosotros participar de ellas, y nos dotó de creatividad, y nos dotó de amor, y nos dotó de paciencia, y nos dotó de emociones, nos dotó de un cerebro que puede tener un poder cognitivo de asimilar, de resolver problemas como Dios es. Y eso es bien importante,
Porque cuando no sabemos nuestra identidad, entonces nos metemos en un conflicto grave. Porque cuando tú no sabes tu identidad ni para qué fuiste creado, entonces siempre andas buscando en dónde puedes acoplar. Y entonces por eso la gente anda tratando de acoplarse en otros lados. Y dice, me voy a meter ahora a este grupo, y ahora me voy a ir a otro este grupo, y ahora me voy a ir con aquel grupito a ver si me siento bien. Pero cuando vienes a Dios, entonces tu vida encuentra un sentido nuevo, porque tú has sido creado para la gloria de Dios. Fuiste creado a su imagen, y eso significa que fuimos creados como seres espirituales. No somos seres no espirituales, sino somos seres espirituales. La Biblia también le llama a los animales que fueron almas vivientes. La palabra alma es una palabra en el hebreo que se dice nefesh. Pero el único ser que fue creado con el Espíritu de Dios y creado como un ser espiritual que se puede conectar con Dios es el hombre. Por eso los animales no son religiosos, los animales no conocen de fe, no conocen de Dios, pero todos los hombres a través de toda la historia del mundo siempre han sido religiosos, porque ese es el vestigio de lo que un día fue la relación y la conexión que teníamos con Dios. Ser creados a imagen es ser seres espirituales. Ser creados a su semejanza es tener las características que Dios tiene. Y cuando Dios crea a Adán, Dios no creó a Adán imperfecto. Dios no creó a Adán con amargura. Dios no creó a Adán con dolor. Dios no creó a Adán con ansiedad, sino que Adán era un ser perfecto. Lo que trajo a la luz a todo eso fue la desobediencia del hombre, porque el huerto del Edén da testimonio de un hombre y de una mujer que eran íntegros y que eran plenos, que estaban completos, que eran felices, que no te enfermaban, que tenían una esperanza de vida óptima y que tenían una vida feliz, que tenían una vida increíble, que estaban capacitados para todo. Dios no los creó tontos, sino que Dios los creó dotados de inteligencia. Y esto es importante porque entonces, para poder entender quiénes somos, tenemos que recurrir a Dios. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que para poder hallar respuestas a nuestras preguntas vamos con el psicólogo, con el psiquiatra, con el chamán, con el niño Fidencio, con la niña Fidencia, y vamos con la Virgen de los Lamentos, y vamos con el San José y el burrito que los acompaña, y vamos con el perro Guarumo. Yo no sé con cuántas cosas vamos, pero en cuanto tú no vengas a buscar al Dios que te creó, tus respuestas no serán encontradas en ninguna otra área, porque las respuestas siempre se encuentran en Dios. Por eso Jesús dice que Él es la verdad, y es que todavía Jesús sigue siendo la respuesta a todas las preguntas del hombre. Ahora vamos a leer rápidamente Génesis 1 y te voy explicando otras cosas. Nos quedan cerca de 15 minutos y hay todavía muchas cosas que tenemos que estudiar. Si tienes alguna pregunta, ahorita te la respondo, si me alcanza el tiempo por aquí, si no por el Zoom. No te vayas a desconectar. Déjame abrir mi Biblia en Génesis 1. Dice la Biblia en Génesis 1. Vamos a leer Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero yo quiero que leamos el capítulo 2 para notar un detalle más. Dice capítulo número 2 y dice la Biblia en el verso número 7: entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. ¿De dónde fuimos formados? Del polvo. Es decir, tenemos que recordar esto, que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y te lo voy a compartir ahorita y explicarlo a detalle. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate bien, Dios crea este cuerpo del polvo. Por eso es que una y otra vez encontramos en la Biblia que el hombre es polvo, porque del polvo fue formado y al polvo va a volver. Y no importa si te comen los gusanos, si con el paso del tiempo tus huesos se reducen a polvo o te meten en un crematorio, seguiremos siendo polvo. Y esto es importante porque nos recuerda de qué fuimos creados. Fuimos creados del polvo. Ahora, el ser humano está compuesto de un alma, está compuesto de un cuerpo y está compuesto de un espíritu. Dios primero forma el cuerpo y lo forma de polvo, pero aunque el polvo estaba allí ya formado, y aunque Dios ya había puesto el corazón y los pulmones y los riñones y el hígado y el apéndice, y había puesto los intestinos y el cerebro, y lo había dotado de nervios por todo el cuerpo, y lo había dotado de venas, y lo había dotado de tantas cosas increíbles que el hombre tiene, el hombre todavía estaba allí inerte. Todo el corazón no latía,
todas las neuronas no se movían, no se conectaban eléctricamente unas con otras, porque le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Le faltaba el soplo de vida. Soplo de vida. Ahora fíjate bien, anota esto. Soplo de vida, en hebreo se dice Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Y está en plural, soplos de vida, alientos de vida. ¿Qué fue lo que hizo que aquel cuerpo formado del polvo viniera en sí? El soplo de Dios, el aliento de Dios. Dios no le dio de su aliento a nadie. No se lo dio a los animales, no se lo dio a los rinocerontes, no se lo dio a los elefantes, no se lo dio a las jirafas, no se lo dio a los leones, se lo dio al ser humano. Eso es la parte que nos distingue de los animales, porque aunque la Biblia llama también a los animales seres vivientes o almas vivientes, solamente el ser espiritual es dado al hombre. Los hombres somos seres espirituales. Aliento de vida hace referencia a que Dios trajo su espíritu sobre nosotros, porque aliento se puede traducir como viento, y la palabra espíritu en hebreo es ruach, con J, y la palabra ruach hace referencia a un soplo, a un viento, hace referencia a lo mismo, de tal manera que lo que Dios hizo es que ya teniendo todo el cuerpo, Dios trajo su espíritu y lo puso en el hombre, y entonces el espíritu de Dios en el hombre hizo que el hombre tuviera vida. Y es aquí el problema en el que nosotros nos vamos a meter a estudiar, porque la psicología, Freud, en su teoría del psicoanálisis, afirma que para encontrar las respuestas a las preguntas del hombre tiene que analizar la mente, la psiquis. Y ese es un problema, porque el hombre nunca encontrará las respuestas a sus problemas en su mente, en su corazón. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, que no tiene cura. ¿Quién lo conocerá? Y ese es el problema de la psicología, que la psicología se centra en el mismo hombre. Y por eso es que cuando tú vas a un psicólogo, te encuentras que cuando el psicólogo no puede hacer nada por ti, termina mandando con el psiquiatra. ¿Y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Sí sabes cuál es la diferencia entre uno? No nada más es que te cobran más, sino que el psiquiatra es el único que puede recetarte medicamentos, recetarte pastillas calmantes, chochos, de tal manera que entonces cuando tú llegas con el psiquiatra y ya no pudiste resolver tus problemas y tienes ansiedad, y en la mañana o en la madrugada ves cosas y tienes miedo y tiemblas y te metes en un conflicto mental, el psiquiatra no va a hacer nada por ti, sino te va a dar tranquilizantes, te va a dar pastillas para que andes allá en modo avión, allá volando, y que te olvides de ti mismo, porque nunca las respuestas a las necesidades del hombre se van a encontrar en la mente, en la psiquis, en el nefesh, que es el alma, sino que siempre se van a encontrar en el espíritu. Dios nos dotó como seres espirituales, nos dotó con su espíritu para que a través de la conexión que tengamos con Dios podamos ver su gloria. Lo que nace de nuevo, o con lo que se conecta con Dios, no es ni el alma ni el cuerpo, sino el espíritu. Ahora, el hombre es un ser espiritual porque tiene el espíritu, es el soplo de vida de Dios. Pero además el hombre es un alma viviente, y alma, que en el hebreo se dice nefesh, y en el griego se usa la palabra psique. Es una palabra que nos hace referencia a por lo menos tres cosas. Para un hebreo, el alma representa los pensamientos, las emociones y la voluntad. El alma, que es una parte que a veces no entendemos, no solamente es el intelecto, sino que la parte almática, si le podemos llamar de esa manera, es la parte en la que pensamos, en la que decidimos y en la que sentimos. Y cuando nuestro espíritu no está conectado con el espíritu de Dios, entonces lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos es contrario a Dios, y por lo tanto todas las decisiones que hacemos sin Dios siempre nos causan dolor, siempre nos causan daño. Pero todas las decisiones que las hacemos en base al Espíritu de Dios siempre nos van a bendecir, y se va a cumplir aquella palabra en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios y lo tomamos en cuenta, todas las cosas nos ayudarán a bien. Porque cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces por el Ruaj, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tu vida será bendecida, porque tu vida tendrá la luz suficiente para saber por dónde caminar.
El alma es el lugar donde Dios nos va a cambiar, porque el alma es el lugar donde Dios va a cambiar nuestra manera de pensar, que es nuestra parte cognitiva. Dios quiere que te quites el chip que traes y que te pongas un chip nuevo, el chip de machismo que traías, el chip de feminismo que traías, el chip de hedonismo que traías, el chip de comunismo que traías, que lo saques de tu mente y que te pongas el chip del cielo, el chip del reino, el chip de Dios. Dios quiere cambiarte tu manera de sentir para que ya no sientas que no sientas emociones que te dañen, que ya no sientas odio, que ya no sientas rencor, que ya no sientas amargura, sino que lo que guíe tu vida sea el amor. Y Dios es amor. ¿Y qué hace el amor? Echa fuera el temor. Y Dios quiere que entonces tu voluntad, tus decisiones cambien para que en vez de que te lleven a la muerte, te lleven a la vida eterna. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es un final de perdición. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo simplemente es esta botella, esto externo en el que nos movemos. Y como la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, cuando Cristo venga, dejaremos de tener un cuerpo corruptible y tendremos un cuerpo incorruptible que puede heredar el reino de los cielos. Y esto es bien importante, porque cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre, significa que Dios lo dotó con su espíritu. Y esto es importante porque el espíritu es lo que guía nuestras vidas. Dice aquí Juanito Johnny Apleset Manzanas, chip. Bueno, hermano, es una manera de referirme a la mentalidad. Dios quiere que cambies tu manera de pensar, tu mentalidad, que te quites el chip, y es una manera sencilla de decirlo. Ahora bien, cuando dice la Biblia que Dios sopló espíritu sobre nosotros, o que sopló aliento de vida, significa que nos llenó con su espíritu. Y mientras que el espíritu de Dios no esté en tu vida, vas a sentirte frustrado. Y como el hombre es un ser espiritual, ¿y qué significa que somos espirituales? Los seres espirituales son seres que pueden tener contacto con dos mundos. Sígueme con mucho cuidado. Un ser espiritual es un ser que puede tener contactos con dos mundos, un mundo visible y un mundo invisible. Y entonces, en su afán de encontrar el mundo invisible, el hombre se ha encontrado con muchas estrategias y artimañas. Y entonces el hombre, tratando de descubrir lo que no se puede ver, tratando de descubrir aquello que no se puede percibir con los ojos, se ha creado muchas maneras. Y por eso el espiritismo está por doquier, y donde quiera puedes encontrarte a alguien que se le mete el espíritu de Pancho Villa y el espíritu del Niño Fidencio, y que te va a decir tus verdades. Y donde quiera te vas a encontrar con chamanes o brujos que te van a leer tu mano y que van a mandar traer a tu esposo de la tumba y a tu abuelo de la tumba, y que van a tratar de conectarte con el mundo espiritual. Pero la Biblia dice que toda práctica espiritual que no se centre en Dios está prohibida. Porque la única manera en la que tú y yo podemos concentrarnos y podemos entrar al reino invisible es a través de Dios. Y cuando tú tratas de entrar a ese reino invisible a través de otras cosas, le das entrada al diablo y le das derechos sobre tu vida. Y cuando Satanás tiene derechos sobre tu vida, no se va y te amuela la vida y te amarga la vida. Pero cuando tú entras a ese mundo espiritual a conocerlo por la oración a través de Dios, a través de Cristo, entonces tu vida es bendecida, porque tenemos que recordar que todo lo que se ve, Dios lo creó de lo que no se ve. Y aunque tú y yo podemos ver un reino grandioso, material, en el que caminamos y andamos, y edificios y gobiernos y iglesiotas grandotas y plazas, el reino espiritual es más bello y más hermoso. Pero para que el hombre pueda conocer ese reino espiritual, necesita a Dios en su corazón. Por eso es que en su afán de encontrar respuestas a qué hay en ese mundo que no se ve, el hombre se ha inventado personajes de ficción, se ha inventado personajes superhéroes. Por eso es que el hombre está bien interesado en ver las películas de Marvel, y las películas del Capitán América, y las películas de Flash, las películas de DC Comics, y las películas que hablen acerca de los humanos con superpoderes, y los humanos que tienen habilidades cognitivas, y los extraterrestres, y los seres de otros planetas, y los marcianos, porque el hombre está interesado en conocer lo invisible. El problema es que centra sus intenciones en lo incorrecto, porque cuando tú centres tus intenciones en Dios, se te será mostrado lo invisible, y eso invisible te hará vivir plenamente confiado en Dios, y te acontecerá lo que le acontecerá
aconteció a aquel siervo del profeta, la Biblia dice que aquel profeta había sido situado por un gran ejército, y su siervo, cuando abrió la ventana, le dijo: Señor, ahora nos van a matar, nos vamos a morir porque nos tienen sitiados. Y entonces el profeta le dijo: Dios, permítele ver lo que yo estoy viendo. Y cuando Dios le abrió los ojos a aquel siervo pudo ver que alrededor de ellos había el ejército del cielo, con grandes ejércitos ahí, con caballos, con guerreros. Y entonces descansó, porque él estaba viendo ahora lo invisible que hace posible lo visible. Por eso es que si tú quieres tener una vida feliz, tienes que centrarte en Dios y en tu espíritu. El hombre es un ser espiritual. El hombre no se sacia con comida, el hombre no se sacia con bebida, el hombre no se sacia con ropa, el hombre no se sacia con mujeres, el hombre no se sacia con nada de lo que el mundo da. Por eso Jesús vino a decir: yo soy lo que tú necesitas, porque cuando tienes a Cristo, tu vida es saciada y tu vida es completa, porque el Espíritu de Dios reposa nuevamente sobre tu vida y puedes vivir en plenitud. Porque en la presencia de Dios, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. Somos seres espirituales. Y esa espiritualidad la tenemos que concentrar, por supuesto, que en Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Somos creados a imagen porque somos seres espirituales, y somos creados a la semejanza porque somos seres dotados de las capacidades y de las características de Dios. Cuando el hombre falló en el Edén, el hombre empezó a hacerse cada día menos parecido a su Dios, y entonces le dio lugar a la ira. Vino la primera muerte, el primer homicidio, vino la primera guerra, la primera contienda, y entonces el hombre se fue alejando de Dios, y por eso todo lo que el hombre hace es destrucción. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los animales y entre los hombres? Que los animales matan por instinto, por necesidad de alimentarse, pero los hombres matan por placer. Porque los hombres están tan hundidos en el pecado que el pecado les impide ver la vida como es. Por eso la gente que ha dicho que estos días del COVID-19 esto es una guerra o es una guerra biológica, o es un arma biológica que utilizaron los chinos en contra de la potencia que es Estados Unidos, pues puede ser. Pero eso nos demuestra cómo el corazón del hombre está tan corrompido, que a causa de haberse alejado de su semejanza con el Creador, de las características de Dios, de haberse alejado del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, ahora vive hundido en todo aquello que es producto del pecado. Pero cuando entonces nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar, porque ya no seremos más esclavos del odio, ya no seremos más esclavos del dolor, ya no seremos más esclavos de la apatía, ya no seremos más esclavos de la amargura. Ahora seremos hombres libres, llenos de misericordia, de amor, que perdonan, que olvidan y que dan nuevas oportunidades, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y así como Dios nos perdona una y otra vez, y aunque le fallamos y nos perdona, le fallamos y nos perdona, Dios quiere que también aquí en esta tierra tú perdones al que te falla, tú perdones a tu esposo, tú perdones a tu esposa, tú perdones a tus padres, tú perdones a aquel que te dañó y le digas: lo he olvidado, porque así como Dios se olvidó de mis pecados, yo me olvido de tus ofensas y te doy una nueva oportunidad de reivindicarte. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Dice aquí Marinín Medina: bendiciones, qué bueno que ya esté bien, que el Señor lo cubra. Gracias, hermana, gracias por preocuparse y por sus oraciones. Dice Armando Guevara Rodríguez: Génesis 1:26 con referencia de 5:1-3. Creo que esa es la diferencia. Adán engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Bien, te lo explico de esta manera, mi hermano. Fíjate bien, Adán es creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero cuando leemos acerca de los hijos de Adán, encontramos que ya no dicen que son creados a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora son creados a semejanza de Adán. Porque a partir de Adán y que el hombre desobedeció a Dios, entonces toda la humanidad empezó, o nació, mejor dicho, ya con una semilla de corrupción en su corazón, y por lo tanto dejaron de parecerse a Dios y empezaron a parecerse al primer hombre caído. Por eso es que cuando Cristo viene, que es el segundo hombre, ahora todos los que nacemos de nuevo nos parecemos ¿a quién? A Cristo. Ahora somos hechura suya, somos creados a su imagen, porque somos seres espirituales, y somos creados a su semejanza, porque las mismas características que Cristo tuvo, su amor, su paciencia, su tolerancia, su respeto a la autoridad, Él nunca dijo una palabra mal dicha, su respeto a la ley, su respeto al Padre, su amor por la gente, debe estar también presente en nosotros, para que entonces podamos llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que es Cristo.
Nuestro objetivo, mi querido hermano Armando, es que podamos llegar a ser tal cual como Cristo fue, para que entonces no solamente seamos imagen de Cristo o imagen de Dios, sino que tengamos también la semejanza de Dios y de Cristo sobre nuestras vidas y seamos hombres perfectos, que dice el Salmo 1, que son hombres que dan fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospera. ¿Qué te parece si terminamos? Nos quedan 2-3 minutos para terminar. Quiero terminar diciendo que Dios creó al hombre con un propósito muy especial. Dios lo creó para señorear. Diga conmigo, señorear. No lo escuché. Diga conmigo, señorear. ¿Qué significa señorear? Significa tomar poder sobre la creación. Dios no creó al hombre para que el hombre estuviera solamente allí en la creación, a gusto, sino que Dios creó al hombre para que el hombre fuera el Señor de la creación. Dios entregó a la creación en manos del hombre y le dijo: ponle tu nombre a los animales y encárgate de la creación y sé el Señor de la creación, porque Adán y Eva eran los delegados de parte del cielo de gobernar la creación. Y esto es bien importante, porque cuando el hombre cae en desobediencia, entonces el hombre pierde el gobierno y ese gobierno le pasa a la serpiente. Por eso luego, cuando Cristo viene, se le dice a Satanás que él es el Dios de este siglo, porque él tiene el dominio, él tiene la autoridad, o él la tenía, porque ahora Cristo se la quitó a través de su sangre preciosa, él nos compró. Pero cuando Adán y Eva son ineficaces para gobernar, entonces allí entra un espíritu de irresponsabilidad. Y quiero que te centres en eso. Dios creó al hombre con una responsabilidad de gobernar. Lo que Jesús vino a predicar fue el reino. Jesús no habló de salvación, Jesús no habló muchas veces de perdón. Jesús, el tema central de Jesús siempre fue el reino de Dios. El reino de Dios es esto, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es parecido a, porque el reino de Dios significa que Dios es rey y que Dios ha puesto al hombre para gobernar. Y a veces se nos olvida eso. Dios nos puso para gobernar, no para ser gobernados. Pero el hombre es gobernado, porque el hombre es gobernado por sus impulsos, por sus deseos, por su avaricia, por su amargura, por su odio. Y cuando uno está gobernado por el odio, mata y hace cosas malas, porque uno está gobernado. Pero Dios no te creó para que te gobernaran. Dios te creó para que tú gobernaras. Primero para que tú te gobernaras a ti mismo, pero también para que tú tengas parte en el reino de Dios y gobiernes junto al Rey, que es Cristo, en su reino. Y por eso es que la próxima semana, cuando hablemos de la caída, vamos a estudiar para qué Dios lo puso como Señor al hombre y por qué el hombre no pudo cumplir con su señorío y cómo le fue pasado a Satanás ese señorío, pero también cómo el hombre todavía sigue teniendo un deseo de señorear y por eso se ha enseñoreado de otros. Dios no te mandó a que te enseñorees de tu esposa, querido amigo. Dios no te mandó a que la trates con los pies. Dios no te mandó a que te enseñorees de tus empleados. Dios no te mandó a enseñorearte, porque Dios no puso a Adán para que se señorease de otros hombres, lo puso para que se señorease de la creación. Y ahí vemos nuestra fatal actividad y nuestro fatal servicio o nuestra fatal acción cuando vemos que todo lo que Dios nos dio lo destruimos. Nos acabamos el agua, nos acabamos los animales, nos acabamos los árboles, los talamos, la capa de ozono la hemos ido reduciendo con todas aquellas cosas que usamos diariamente, con las emisiones de carbono, y hemos ido acabando la naturaleza, y no es otra cosa más que nuestra irresponsabilidad. Y esa misma irresponsabilidad todavía está presente, y con eso termino, porque la Biblia dice que cuando Dios viene y confronta a Adán, le dice: a ver, Adán, ¿por qué? Y Dios le dice: no, la mujer que tú me diste me engañó. ¿Qué significa eso? La culpa es tuya. ¿Para qué me la diste? Me hubieras dado otra, pero como me diste esta me engañó. Entonces Dios va con la mujer y le dice: a ver, Eva, ¿qué pasó, Eva? Entonces Eva le dice: no, la serpiente. Si la serpiente no hubiera estado aquí, yo no hubiera caído. Pobre serpiente. Y entonces Dios va con la serpiente y Dios enjuicia a los tres por rebeldes, por desobedientes. Y todavía sigue siendo esa palabra la que está constante en nuestra boca, porque todavía hoy sigue siendo manifiesta esa idea, y siempre queremos culpar a otros. Y culpamos al esposo: es que mi esposo me hace infeliz, es que mi hijo me hace infeliz, es que el gobierno no me mantiene, es que el maestro de mis hijos no es buen maestro, y es que la culpa la tiene el pastor, y es que la culpa la tiene el hermano, y es que la culpa la tiene mi papá, y es que la culpa la tiene mi hermano que me hace mil cosas. Y realmente
la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienes tú. Pero como somos malos administradores, nos hacemos o nos creamos excusas para culpar a otros y así no responder por nuestros actos. Así que te quiero dejar eso presente y quiero que nos vayamos rápidamente al Zoom. Quiero que te conectes, voy a abrir Zoom. Si tienes alguna duda, rápido, pónmela ahí para contestártela mientras dure este video. Pero estoy abriendo aquí una llamada en el Zoom. Ok. Saludos para Dora Elia Gómez hasta Midland, Texas. Bendiciones hasta Midland. Espero que se encuentren muy bien. Oremos por Dorita, que pronto va a dar a luz para que todo le salga bien y para que pueda ser bendecida. Ahora bien, quiero anotar aquí, para los que todavía no han entrado a Zoom, déjame entrar aquí al Facebook, a la transmisión, y te voy a poner aquí rápidamente, te voy a poner aquí el ID de la reunión y te voy a poner también la password para que puedas entrar. Déjame, le bajo el volumen. Bien, el ID, aquí le voy a poner ID. Te lo voy a dictar por si quieres entrar. El ID es 266-149-2866. La contraseña es 873907. Te invito a que te conectes rápidamente, pero también si puedes por aquí déjame tus preguntas. Amén, hermano, Dios lo bendiga. Amén, amén, bendiciones. Dat Galt, no sé quién eres, hermano, Dios te bendiga, dime tu nombre. Saludos a todos, por favor. ¿Tienen alguna pregunta de lo que dije? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo les tuvieron alguna duda? ¿Algo no entendieron? Acabamos de entrar a la reunión y estamos esperando que algunas personas se conecten. Te invito a que te conectes porque a través de esto vamos a resolver preguntas, vamos a resolver muchas dudas y esto nos va a ayudar para que entonces no quede ninguna duda en tu mente, sino que todas puedan ser resueltas de la manera correcta. Hoy, para los que acaban de llegar, acabamos de estudiar cómo Dios descansa en el séptimo día y cómo instituye un día y lo instituye y lo aparta para que entonces a través de eso pueda ser glorificado y adorado Dios, pero también cómo Dios crea al hombre. Y vemos que cuando habla de hombre no se refiere simplemente a ser humano, sino que se refiere no se refiere al varón, sino al ser humano. Se refiere a varón y se refiere a hembra, y cómo Dios lo crea en igualdad de circunstancias. Pero también algo que quiero agregar es que cuando Dios crea, de acuerdo al relato de Génesis 2, al hombre, Dios ve que el hombre necesita complementarse y para eso Dios crea, según Génesis 2, a la mujer de la costilla de Adán. Ahora bien, dice Araceli Tagle: pido una oración por mi hermana y mi vecina por sanación. Hermana, amén. Escríbanos el nombre de ellos para poder orar en un momento. Por favor, aquí ya se están conectando algunas personas. Se está conectando, si pueden abrir sus cámaras, se los voy a agradecer. El que quiera y el que no quiera no hay problema, pero quiero empezar a saludarlos. Mis queridos hermanos, Diego, bendiciones, hermano. No es que no sabía quién era DGL Galt, pero ahora ya sé que eres tú, hermano. Te mando un abrazo, te extraño mucho y deseo verte muy pronto. Dios te bendiga, te espero este próximo martes para la siguiente sesión. No sé si te gustaría que el sábado tomáramos la sesión perdida del martes. Si quieres que el sábado usemos el tiempo para estudiar la clase perdida del martes y estudiar Génesis 3, escríbeme ahí que sí o que no, y si no, la estudiamos el próximo martes. Un abrazo a los que están en Facebook, conéctense y seguimos en oración por todos. Conéctense al Zoom.